Bueno, muy bien, hermano, pues muchas gracias por darnos un tiempecito y por apartar para la revista El Escudo. Bueno, pues vamos a comenzar con lo básico. ¿Cómo se llamaba su capítulo? No tenía nombre, nada más era el capítulo de la Iglesia Bautista Emanuel. Si usted hubiera tenido que poner un nombre, ¿qué nombre le habría? Tal vez le hubiera puesto Timoteo. Ok. Timoteo, ¿por qué? Porque yo observo a Timoteo como un discípulo ejemplar. Un discípulo ejemplar. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Yo me imagino a Timoteo como en nuestra época de adolescentes, y los embajadores del rey tuvieron un impacto en nuestra niñez, pero nuestra adolescencia principalmente, porque la adolescencia es una etapa donde hay muchas corrientes que te desvían. Y Timoteo yo lo veo como un ejemplo de que permaneció en el Señor a pesar de su juventud. Tal vez no era un adolescente, tal vez era un joven, pero a pesar de los ataques, porque Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, ninguno menosprecie que eres joven, no permitas que te menosprecien porque eres joven. Y entonces él se convirtió como en un ejemplo muy grande para mi vida, y tal vez yo le hubiera puesto Timoteo. Oh, está bueno. Ahí fue donde yo tuve mi primer contacto con la iglesia cristiana bautista. Ahí llegué yo a los 6 años de edad. Yo creo que empecé a participar del capítulo como a los 8 años de edad. Me integré al capítulo, pues cumpliendo con todas mis compromisos, mis requisitos para llegar a ser paje, ¿no? O sea, ya yo de entrada llegué, bueno, me empecé a reunir, pero tuve que reunir todos mis requisitos para ser paje. Claro. ¿Y hasta qué grado llegó? Nada más llegué hasta caballero, Okay. Nada más. ¿Y algún motivo en especial? No, simple y sencillamente es que era muchísimo el tiempo que pasaba para las graduaciones. Era mucho, yo no sé por qué, no me explico. Incluso ahorita todavía tengo contacto con quien era mi consejero, era el hijo de mi pastor, y le voy a preguntar para ver qué pasó. Pero no sé, era muy largo el tiempo y nada más llegué hasta ahí. Ok. ¿Cuál era la labor que realizaban su capítulo? Ok, bueno, yo recuerdo que nos centrábamos mucho en la enseñanza, en aprender y aprender. Pero llegó un momento en que los mismos consejeros nos guiaron a hacer algo más. Y entonces nos involucraron a participar en responsabilidades de la iglesia. Y responsabilidades implicaba desde hacer el aseo, participar en programas de la iglesia. Y ahí te va una de mis primeras grandes experiencias. En aquellos tiempos, en las iglesias bautistas, se acostumbraba a tener los domingos cultos matutinos. A las 7 de la mañana había un culto los domingos. En nuestra iglesia, el pastor le encargaba a los diferentes departamentos de la iglesia responsabilizarse del culto matutino. En una ocasión, ahí yo ya tenía como 11 años, en una ocasión le tocó a los embajadores del rey la responsabilidad del culto matutino. Y me acuerdo que mi consejero, y imagínate, ahora están viniendo más a mi mente más consejeros, el hermano Raúl, un hermano mayor, me dijo: te toca predicar a los 11 años de edad, Dani. Wow. A los 11 años de edad. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, no solamente en ese momento, es lo que te iba a decir. Sentí un temor, un pavor, un nerviosismo, y lo he compartido, hasta diarrea me dio. El día domingo, antes del culto, yo me pasé un rato en el baño, y me acuerdo todavía del pasaje, porque es parte de los ideales de los embajadores del rey. Prediqué y añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Prediqué sobre ese pasaje porque lo tenía bien fresco, lo manejábamos mucho en los embajadores del rey, pero me sentí que me moría, Dani,
Pero después de eso, incluso yo sabía que Dios me quería usar en el ministerio. O sea, allí es donde empecé a darme cuenta que Dios me quería usar en la predicación. Y quiero aclarar algo. Desde los 6 años fui a la iglesia. Aquí ya te digo, yo tenía 11 años. Sí. Pero hasta los 18 años realmente yo hice un compromiso con Jesucristo. O sea, ahí prediqué yo sin ser cristiano. O sea, tengo que ser bien honesto. Pero yo sabía que Dios me estaba llamando. Claro. Y bueno, ahora, ¿cuántos sermones ha predicado, hermano? Ya hasta perdió la cuenta. Sí, no tengo ni idea, la verdad. Muchas iglesias a veces tienen muchos prejuicios contra dejarle responsabilidades a los adolescentes, o a los niños, o a los jóvenes incluso. ¿Ustedes se enfrentaron a alguna dificultad con algunos hermanos o así para poder La saber? verdad no, porque mi pastor hizo una tremenda labor de dar oportunidad a todos. O sea, buscaba oportunidad en cualquier momento para que la gente se desarrollara. Por ejemplo, te digo, los cultos matutinos, los diferentes departamentos de la iglesia, los cultos de oración los miércoles. Ahí, por ejemplo, ahí empezó mi papá a predicar, en los cultos de los miércoles. Mi papá se entregó al Señor, yo ya tenía, yo creo que como unos 10, 11 años, y se entregó al Señor y el pastor le daba oportunidad ahí, y ahí empezó. Ya después predicaba algunos domingos y demás, pero no tuvimos ninguna barrera, nos daba oportunidad a todos. ¿Qué opinión le merece de las iglesias que aún tienen ciertos prejuicios para dar apertura a ese servicio? Bueno, como tú mismo recuerdas, en dones espirituales, allá en el seminario, Claro. vimos que Dios reparte dones. ¿Para qué? Para usarlos. Y a lo mejor les puse este ejemplo. ¿Cómo sabes tú si eres buen predicador? Predicando. O sea, si no tienes la oportunidad de predicar, ¿cómo vas a saber que tal vez Dios te dio el don de la predicación? Entonces, necesitamos abrir las oportunidades para que nuestra gente de la iglesia descubra sus dones y los desarrolle. Y un principio, tal vez lo recordarás, Dani, que veíamos de los dones espirituales, es que los dones los descubres haciendo. No primero descubres y después haces. Eso es muy difícil, porque mucha gente se pasa la vida tratando de descubrir dones para funcionar y nunca hace nada. Descubres haciendo. Entonces tenemos que abrir las posibilidades. Súper importante, entonces. Sí, claro, hermano. Hermano, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo para su vida que usted tuvo participando en su capítulo de embajadores? Yo creo que el más significativo tiene que ver con un principio bíblico, que es el principio de las relaciones. Éramos un capítulo, nos la pasábamos echando mucho relajo en el capítulo. Tuvimos consejeros, con la hermana Felisa ella era muy seria. Ya cuando llegaron los jóvenes que se convirtieron, era un capítulo que echaba mucho relajo, que salíamos mucho como equipo, como capítulo, salíamos al parque, salíamos a diferentes lugares, y la amistad se desarrolló de una manera muy profunda. Entendimos lo que es la relación en el cuerpo. Aunque éramos unos chavos, empezamos a aprender lo que era la relación en el cuerpo de Cristo. Te podría hablar de muchas enseñanzas bíblicas y demás, pero las enseñanzas vivenciales son las que más marcan tu vida. Una de las más grandes experiencias, solamente tuve la oportunidad de salir como grupo. Fuimos a uno de los llamados cónclaves de los embajadores, que pues era un estilo campamento, a Monterrey. Fue una experiencia súper, porque para empezar nos reunimos 2 o 3 capítulos aquí de la Ciudad de México para llenar un autobús e irnos. Fuimos con los de la iglesia de Mina y Héroes. No estoy seguro si fueron los de Oreb también, pero íbamos con los de Mina, sí, seguro. Incluso hace poquito un chavo de Mina puso fotos de esa. Te la voy a conseguir para que la puedas poner ahí. Aquí. Puso fotos de esa salida. Sí, si están escuchando el podcast, no se pierdan la revista para que puedan ver la foto de la que nos habla el hermano.
tuvimos una experiencia súper, o sea, conocimos gente de todos lugares del país, chavos de todos lugares del país, de muchos lugares. O sea, las relaciones es algo de lo más grandioso que aprendí en el capítulo, ¿no? Y yo observo que ese es un principio bíblico fundamental. Aunque pasamos algo muy triste en ese evento, nos regresamos, o sea, pasamos un súper tiempo, pero nos enteramos de un capítulo que había estado ahí con nosotros y convivimos mucho, chavos de una ciudad, y me acuerdo la ciudad se llama Tlahualilo. Tuvieron un accidente en la carretera. Ellos iban, me parece que en un camión, no necesariamente un autobús de pasajeros, sino en un camión. Se accidentó y varios muchachitos murieron ahí. Nos dolió muchísimo porque, te digo, tuvimos una convivencia fabulosa, extraordinaria. Pero yo creo que el compañerismo, las relaciones, es una de las cosas que más aprendí de los embajadores del Rey. Y de esta experiencia que nos cuenta de los muchachitos, ¿cuál fue la respuesta como de todos los embajadores? Ok, bueno, primero oración, eso fue lo primero, pero recuerdo muy bien que nuestro capítulo, una de las primeras cosas que hizo fue colectar dinero, ofrendas, para poder enviarlo a los muchachos, y eso lo hicimos en todo el país. En todo el país hicimos eso. O sea, fue una buena oportunidad para mostrar el amor práctico. El amor da. Sí. Tú no puedes amar sin dar. Tú puedes dar sin amar. Yo le doy a Hacienda mis impuestos y no creas que la amo mucho, ¿no? Claro. Pero no puedes amar sin dar. El amor da. Y entonces esa fue una oportunidad para expresar nuestro amor para estos chavos que se convirtieron en nuestros amigos, hermanos, en un tiempito nada más que estuvimos allá en Monterrey. Sí, y es parte de los fundamentos de los embajadores, ¿no? Dar. Así es. Y orar, ¿no? También. Sí, claro. Y bueno, hablando justo de esto de orar, dar e ir, ¿usted en su vida ha mantenido esos 3 pilares de los embajadores? Claro. Otra de las cosas que no solamente me marcaron a mí, sino a muchos, y lo dice ahí en nuestro pacto de los embajadores del Rey, tiene que ver, ahí habla de las historias misioneras. Nosotros hablábamos de David Livingstone, hablábamos de los grandes primeros misioneros, de Carey, ¿no? Ajá, y los veíamos muy lejanos, ¿no? O sea, son historias, pero crecimos. Incluso muchos de esos embajadores, no solamente de mi capítulo, sino de otros, hoy son pastores y misioneros. Entonces aprendimos el compromiso de orar por los misioneros, por los pastores, por nuestros líderes, de dar, porque esa es una parte, es una forma en que nosotros también vamos a las misiones con ellos. Tal vez nosotros no podemos estar allá, pero vamos al dar. Claro. Y como te digo, vamos, pero también muchos respondimos al llamado del Señor, al pastorado, a las misiones, y estamos cumpliendo con esas cosas que realmente marcaron nuestra vida. Claro. Marcaron nuestra vida. Sí, y hermano, hay iglesias ahora que vemos, claro, sin generalizar ni juzgar, ni omitir un juicio si están bien o están mal, pero que a veces no le han dado la importancia a una educación misionera a los niños, a una formación más que educación. ¿Usted cree que o qué tan importante cree que sea esa formación misionera para las iglesias locales de la actualidad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción que nosotros damos es fundamental en su desarrollo y en su crecimiento. Si nosotros enseñamos, educamos sobre las misiones, va a haber en algún momento una inquietud misionera en el corazón de nuestros niños que se convierten en jóvenes y demás. Si nosotros no enseñamos nada de eso, pues
ellos no van a saber, ellos no van a saber. Entonces es fundamental la enseñanza que nosotros damos. A mí me gusta mucho que a veces aquí en mi congregación, los hermanos del ministerio infantil, a veces me llaman como pastor para compartir mi testimonio con los niños, porque los hermanos comparten la labor que hacen los misioneros, la labor que hacen los pastores, la labor que hacen los evangelistas, y eso es bien importante para que se vaya creando una inquietud y se vaya despertando el propio llamado que Dios tiene para ellos. Entonces yo considero que eso es fundamental, Dani. Bueno, me atrevo a hacer esta pregunta porque sé que en su iglesia lo hacen. ¿Cómo es que ustedes como congregación, como Iglesia Bautista Vida Nueva, hacen para apoyar a los misioneros? Ok. En la mañana recibimos una noticia muy triste. La partida de nuestro querido Gabriel Orea, misionero de nuestra iglesia, misionero de la convención. Él fue pastor de esta iglesia antes de que yo llegara. Pero te digo, crecimos juntos en nuestra adolescencia, vimos crecer esta iglesia y siempre hemos hecho en la iglesia un énfasis en las misiones, siempre. Y bueno, eso ni siquiera fue una idea mía, ¿no? Por supuesto es idea de Dios, pero los hermanos que fundaron esta iglesia, el hermano Lloyd Mann, él fundó esta iglesia y siempre él compartió una visión misionera. Esta iglesia surge por el ministerio estudiantil. Parte del ministerio estudiantil es dar oportunidades a los jóvenes de tener experiencias misioneras. Entonces, siempre en la iglesia hacemos énfasis en las misiones, hacemos énfasis en la oración por las misiones, hacemos énfasis en la ofrenda por las misiones. Entonces, esto es algo normal en la iglesia. Es algo normal en la iglesia. Sí tenemos incluso semanas o énfasis o meses de énfasis misioneros, pero es una constante en la vida de la iglesia. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una evidencia del mover del Espíritu Santo en tu vida y en la iglesia es el ocuparse en las misiones. Incluso yo he confrontado a algunos pastores que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo y los milagros del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y les digo, ¿cómo andan en el trabajo misionero? No, les digo, una manifestación del Espíritu Santo en la vida del individuo y de la iglesia es la ocupación en las misiones. Judea, Samaria y hasta Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo vemos como algo normal en la iglesia. Incluso ahora con la pandemia, pues lo frenamos, pero por varios años hacemos viajes misioneros de verano, y esto ha servido para que algunos hermanos, pues tal vez descubran su llamado, y algunos otros también descubran, no, esto no es para mí, ¿no? Pero eso es importante para que la gente pueda tener la oportunidad de descubrir si el Señor le está llamando a las misiones. Claro. ¿Cómo apoyan a los misioneros? Bueno, supongo que ofrendan una cantidad, Sí. Pero ¿cómo están presentes en la vida de los misioneros? Bueno, orando es la principal labor. Como tú mencionabas, ofrendando también. Y pues estando en contacto con ellos. Te compartía de Gabriel Orea, que hoy el Señor lo llamó a su presencia. Él estuvo batallando con el cáncer por cerca de 11 años. Cuando él le detectaron cáncer, él estaba en China. Y como iglesia sentimos la necesidad de ir. Entonces, pues la iglesia como pastor a mí me envió para que fuera a China y estar con ellos, participar con ellos, orar con ellos. Incluso realmente yo fui más bendecido porque
pude observar de manera vivencial la obra que Dios les estaba permitiendo hacer en aquel lugar. Entonces eso es bien importante: orar, ofrendar y estar con ellos. Tal vez no podemos estar a veces físicamente, pero hoy las distancias se han disminuido, se han acortado con los medios digitales. O sea, estar constantemente en comunicación, eso es algo fundamental. Y bueno, hay misioneros que no son de nuestra iglesia, pero también hacemos el compromiso de orar por ellos. Hemos invitado a misioneros que compartan en nuestra iglesia, y la iglesia nos comprometemos a tenerlos en nuestros tiempos de oración, ¿no? Entonces esa es la manera que hacemos. Hermano, como iglesias bautistas, ¿cuál cree usted que sea el mayor reto para que todos podamos tener formación misionera con nuestros niños y adolescentes? Ok, yo creo que el mayor reto es ayudar a nuestras congregaciones a servir de acuerdo a sus dones espirituales. Hay mucha gente que no hace nada, y Dios nos creó para servir, para hacer algo. Y la gente que no hace nada va a hacer algo. Y esa gente que no hace nada en las iglesias muchas veces lo que hace es conflictos. Cuando tú estás sirviendo, no tienes tiempo para pensar en hacer conflictos. Sí, hay tentación del enemigo, pero no tienes tiempo, Daniel. Entonces, ayudarlos a descubrir sus dones. Y nuevamente, ¿cómo les ayudamos? Dándoles oportunidad de hacer. Y hay dos áreas primordiales que necesitamos que toda la iglesia se involucre, que es el evangelismo y las misiones. ¿Por qué digo eso, Dani? La iglesia existe y el ser humano existe. Dios nos creó para 5 propósitos, y tal vez lo recordarás en tu clase de eclesiología, de crecimiento, donde nos enseñaron: la iglesia sí existe para adorar a Dios, para pertenecer a una familia, tener compañerismo, la coinonía, para la edificación, para el servicio, para el discipulado, la enseñanza, y para el evangelismo. Yo le digo a la gente: ¿en el cielo vas a adorar a Dios? Pues sí. ¿En el cielo vas a ser más como Cristo, que es el discipulado, la enseñanza? Sí. ¿En el cielo vas a servir? Seguramente que sí. Claro. ¿En el cielo vas a tener coinonía con los hermanos? Sí. ¿En el cielo vas a evangelizar? No. Entonces, es una labor primordial de la iglesia, y el evangelismo incluye lo último de la tierra, que son las misiones. Entonces, necesitamos ayudar a la gente a tener oportunidades de exposición con el evangelismo y con las misiones. Muchas veces hay gente que tiene temor de evangelizar porque no sabe hacerlo. ¿Cómo va a aprender? Sí podemos darle clases y cursos de evangelismo, pero llevarlos a la práctica, eso va a ser lo que los va a convertir en maestros. La práctica es lo que va a hacer al maestro. Sí, y hacerlo desde una edad súper temprana, Seguro. O sea, va a repercutir muy duro Seguro. en su adultez, ¿no? Sí, seguro. Sí, eso es cierto, hermano. Pues usted, ahora pensando, usted como pastor de Iglesia Vida Nueva, ¿cuál ha sido el resultado, ¿sí?, de haber apoyado las misiones, de haber concientizado a su iglesia sobre las misiones? ¿Qué es lo que usted ve para decir: sí, estamos yendo por el buen camino, vamos Okay. de manera correcta? El resultado es que pues se han levantado servidores de la iglesia, ¿no?
Gabriel surge de la iglesia, tenemos varios pastores que han surgido de la iglesia. Cuando yo regresé de China y compartí mi experiencia, una chica de la iglesia me dijo unas semanas después: pastor, quiero hablar contigo. Le digo, sí. Y me dijo, después de que vi esto, o sea, yo ya no puedo quedarme quieta y yo creo que Dios me está llamando a las misiones. Y ella incluso estudió en el seminario, en el área misionera. Descubrió algo, tal vez, que tal vez ella no es para estar allá en las misiones. Ha tenido la experiencia, estuvo en la Sierra Tarahumara, ella es la que organizaba las misiones de verano, pero ella se ha convencido de que Dios la ha llamado como movilizadora, ¿no? Entonces, el que de la iglesia surjan siervos del Señor, eso es el resultado de la enseñanza que se ha dado. Tal vez no somos una iglesia muy grande, y hace, no sé, un año uno de nuestros jóvenes de ahí del seminario decía, tal vez ustedes no sean una iglesia muy grande, pero están cumpliendo la labor. Se están levantando pastores, misioneros, están enviando, están comprometidos, y ese es uno de los resultados. Tenemos, como sabes, estamos al lado de la UNAM. Nuestra gente es muy cambiante, o sea, llegan, están 2-3 años y se van. Pero en ese tiempo ellos se llevan la visión de nuestra iglesia. Hay algunos hermanos que luego ya se regresan a sus ciudades de origen. Me dicen, pastor, ¿no me puede recomendar una iglesia aquí como Vida Nueva? Le digo, es que comprométete con alguna iglesia y vas a descubrir, pero Vida Nueva es una. Claro. Sí, ya tenemos otra Vida Nueva en Ciudad Neza, se está levantando ahorita una Vida Nueva Iztapalapa, pero igual a ellos les hemos dicho, ustedes van a tener nuestro ADN, es decir, los principios, pero ustedes van a desarrollar su propia personalidad. Entonces, yo creo que los resultados es en la multiplicación. Claro. Pues gracias a Dios por su vida, hermano, por la vida de su iglesia, Vida Nueva, vaya la redundancia. Y gracias por los resultados. Y bueno, también agradecemos por el ministerio que hizo nuestro hermano Apolos. Gracias por la dedicación y el ejemplo que nos deja. Y creo que deja una sensación de tenemos que tenemos que servir en las misiones, tenemos que ir hacia adelante. Y gracias por haberlo apoyado. Personalmente no tuve el gusto de conocerlo, pero siempre estuve al pendiente y siempre lo llevamos en oración. Gracias. Aún sin conocerlo. Ahora oren por su familia, ¿no? Claro que sí, hermano, claro que sí. Bueno, pues le agradezco este tiempo y esperamos tener otra oportunidad para charlar de algunos otros temas que también son muy interesantes. Claro que sí. No sé si tiene algunas palabras finales para los muchachos. Pues nada más. Gracias, Dani, por este tiempo, y yo les animo a los hermanos que nos van a escuchar y nos van a leer a que tomen con toda responsabilidad nuestra labor para con las generaciones que vienen detrás de nosotros. Las estamos perdiendo. Y las estamos perdiendo porque la cultura y la sociedad sí tienen una agenda bien definida. Y a nosotros nos ha faltado lo que decía el Señor Jesús, de que fuéramos prudentes como palomas y astutos como serpientes, algo así creo que dice. Nos ha faltado un poco de sagacidad, y el Señor nos da esa sagacidad y esa visión para hacer lo correcto, cumplir con sus planes y propósitos. No perdamos a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Tenemos que tomarlos con toda seriedad, porque si nosotros queremos generar cambios, los cambios se generan desde temprana edad. Gracias, pastor, por este tiempo y por estas reflexiones tan profundas. Esperamos que este tiempo haya sido bendición para todos ustedes, como lo ha sido para nosotros. Y bueno, los esperamos en una próxima cápsula de entrevistas y nos leemos por ahí en la revista El Escudo. Muchas gracias.